Bueno, estábamos comentando aquí con Ana de cómo una persona tan analítica y racional llega a un curso en el que se habla de presencia, de divinidad, de magia, de creación de realidad. Yo le hago la pregunta a Ana, aunque yo misma soy analítica y racional, o sea, yo necesito de resultados concretos para, para poder sostener mi realidad. Entonces, te echo la pregunta a ti. Sí, efectivamente, yo siempre fui una persona muy científica por mi formación y mi manera de ver las cosas. Siempre había una razón, una explicación, yo debía comprobar. Y las cosas que no tenían esa explicación o esa base científica, entre comillas, para mí no eran ciertas. Y efectivamente en estos cursos o en estas lecturas que yo encontré, sí, empecé encontrando una explicación muy válida a nivel neurológico de del cambio físico que se sí, genera. cómo son las bases, cuál es la base de una emoción, qué es lo que un pensamiento puede producir fisiológicamente a nivel de neurotransmisores en el cerebro y en el cuerpo, cuáles son las reacciones del cuerpo, cómo se crea una costumbre de comportamiento en el cuerpo a partir de un pensamiento y cómo en un momento dado nos podemos encontrar manejados por nuestros pensamientos sin darnos cuenta. Todas estas explicaciones que yo recibí me motivaron a seguir investigando un poco más y efectivamente las respuestas estaban en modificar ciertos comportamientos y modificar ciertas maneras de pensar. Y en el momento en que empiezo a experimentar el cambio de cómo me siento, me digo, aquí realmente hay algo. Entonces es importante saber que no todo tiene una explicación esotérica, digamos, vamos a decirlo así, o misteriosa, pero algo que me reconfortó mucho es que estas técnicas no se quedaron en esta parte fisiológica o concreta, porque la otra parte, al haberla experimentado al mismo tiempo, me dio otra visión y creo que es lo que tomó la parte más importante de lo que yo estoy aplicando hoy en día. Sí, te dio una riqueza más, son una apertura. las bases del amor, las bases de lo que es sentirse en equilibrio y en armonía y en paz en amor y todo eso. Es una sensación que es indescriptible y que hoy en día yo aprendí a crearla sin ninguna razón externa, que esa fue otra de las cosas que aprendí, que generalmente estamos condicionados a que estamos contentos cuando tenemos una buena noticia o cuando recibimos un buen salario o cuando algo concreto se nos está presentando. Y simplemente el saber, haber aprendido a estar siempre en un estado de armonía, de paz, de tranquilidad, me liberó de muchísimas cosas y es creo que la base fundamental para poder crear y hacer que las cosas que se quieren en la vida lleguen a uno, porque no estamos concentrados en lo que no hay, en lo que falta, en lo que no funcionó, en lo que hice ayer, en cómo me sentí de mal, en lo que me hicieron, sino estás concentrada en tú, quién eres tú, estás plena de ti misma y eso te abre posibilidades. Lógicamente la acción personal es necesaria. Totalmente. Sí. Porque sin dar los pasos que se necesitan, no nada va a caer del cielo. Claro, nada simplemente en ese estado de armonía en que te puedes encontrar simplemente porque el hecho de estar vivo hace que tú estés más clara para escoger lo que quieres hacer, para saber qué es lo que te conviene más sentir, qué es lo que tú quieres hacer y mientras se esté siguiendo la motivación interna, pienso que no hay manera, o sea, es imposible no lograr los objetivos. Y es importante esta parte de explicación científica, fisiológica y todo eso, es muy interesante y es algo que se puede encontrar también en esa explicación de por qué es que decimos que un pensamiento puede crear una realidad.
se pasa por los cambios fisiológicos del cuerpo, y al final esos cambios fisiológicos del cuerpo son los que nos están llevando a funcionar, a tomar una cierta acción, y de esa acción va a venir la consecuencia, que es el resultado. Si esa acción no se ejecuta de manera consciente, tú después vas a decir, pero ¿por qué pasó esto? Si esto no era lo que yo quería. Simplemente no te diste cuenta que lo que estabas haciendo, diciendo, hablando, pensando, sintiendo, era opuesto a lo que realmente pensaste que ibas a... Y era opuesto porque estaba condicionado por una realidad que se presentó en tu vida. Entonces, sí, ¿no? Para salir de ahí. Y para mí fue muy interesante ver la explicación científica, como ya dije, de cómo se crea un cambio de costumbre. Exacto. Y conociendo cómo se crea, entonces ya tienes tú la posibilidad de decir, racional, en otro estado de espíritu, hago otras cosas para enseñarle a mi cuerpo que ahora no vamos a funcionar así, sino que funcionamos así. O sea, todo eso está documentado y es muy interesante. Son cosas concretas y son cosas que tienen sus bases fisiológicas, morfológicas, todas estas técnicas que conocemos. Hoy en día la ciencia explica también este tipo de conciencia y de apertura, o ya se juntan en realidad. Sí, hoy en día la ciencia está muchas cosas que vemos en el curso son hoy en día explicadas por la ciencia. Sí, entonces queríamos compartir esto porque nos pareció muy, muy importante, porque las dos somos muy de lógica y necesitamos algo factual y concreto para realmente, no quiero usar la palabra creer porque no es creer, sino para realmente darnos cuenta del valor de lo que estamos viviendo. Y este curso te lleva concretamente durante el recorrido, te lleva concretamente a la realización material de tus deseos para llegar a la expansión y a la dicha, como tú describías, a la plenitud. Entonces, no sé si quieras decir algo más. Como estábamos hablando después de la grabación, nos dijimos esto era muy importante. Antes hablamos también de la perfección y que nadie es perfecto. Yo siempre digo, la única perfección es el cambio. El cambio es perfecto, todo el tiempo se está dando y es la única perfección que existe, de resto no hay perfección. Entonces con el curso no estamos buscando la perfección, ni estamos buscando dominar la realidad, sino que estamos creando la realidad. Quiere decir, considerando desde dónde estamos creando, dándole dirección a nuestra creación, que no es lo mismo controlar la realidad. Sí. Entonces nos parecía importante compartir esos tres conceptos, ¿no? Que es algo que es totalmente científico al mismo tiempo, lo que enseño en este curso, es algo que se puede comprobar a través de una creación directa, concreta, y lo que decía Ana, que ya hoy en día la ciencia explica concretamente este curso, lo que vemos en el curso, para la gente que quiere tener más bases científicas, ya hoy en día se encuentran. Así que gracias por compartir esta experiencia y este recorrido. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharnos.